Momento crucial vive América Latina, ante los hechos sucedidos en Venezuela, en este comienzo de año. El expresidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y de la detención de Nicolás Maduro. En un mensaje a través de sus redes sociales, dijo que aunque está retirado de la política, sus convicciones libertarias le impiden callar, y calificó los ataques de Estados Unidos como un prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela. Hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje muy claro y contundente al gobierno de Estados Unidos, dirigiéndose a todo el continente, ya que es un momento crucial para la historia de nuestro continente. Ante las recientes acciones y declaraciones emitidas desde la Casa Blanca respecto a la situación en Venezuela, es mi deber, como jefa del Estado mexicano, dejar nuestra postura absolutamente clara. México es una nación libre, independiente y soberana. Que se escuche fuerte y claro, tanto aquí como en Washington, a México no se le intimida ni se le somete. La presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que están llevando a cabo reuniones urgentes con los jefes de estados que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para tomar acuerdos y dar ayuda a Venezuela. Ante este tenor, la presidenta de México no se quedó callada y este fue el mensaje que dio al inicio de la conferencia de prensa. Escuchemos. Pero antes de eso quisiera leer un posicionamiento con relación a lo ocurrido en Venezuela hace unos días. Aunque ya hubo un posicionamiento de nuestra parte, quisiera leer un posicionamiento más detallado. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todos. El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Eso implica de manera concreta
Primero, el respeto pleno y restricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas. Segundo, la inversión productiva orientada al desarrollo en infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología. El desarrollo se construye. Tercero, una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas, comercio justo y beneficio para todos los países del continente, que nos permita ser autosuficientes como región a la par de competir con el crecimiento de Asia. Cuarto, el bienestar social como eje central del desarrollo. El crecimiento económico que no reduce desigualdades ni pobreza no puede considerarse verdadero progreso. Quinto, el diálogo permanente entre iguales. La estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo: integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía. En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en los últimos meses hemos establecido un entendimiento con Estados Unidos basado en 4 principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. México coopera con Estados Unidos incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida. Para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. Los resultados están a la vista: una reducción de 37% en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales, decenas de delincuentes extraditados. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero, tanto en México como en los Estados Unidos. Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump, la atención a las causas también es fundamental. Hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas. Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Esta es la posición que queríamos hacer de su conocimiento el día de hoy. A ver, por acá. A ver, vamos acá, Carlos, y luego… Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Feliz año, Presidenta. Feliz año a todos. ¿Qué papel debe de jugar la ONU y la OEA ante esta situación que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos, Presidenta? Bueno, la Carta de las Naciones Unidas es muy clara en la
defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y la ONU y otra organización multilateral que es la OEA, pues deben de garantizar esto, siempre buscar una salida pacífica, como lo establece nuestra Constitución y la Carta de Naciones Unidas. Hoy hay, entiendo, una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mañana hay una reunión de la OEA y esta va a ser la posición de México, la que dije el día de hoy. Nosotros no estamos a favor de las intervenciones, sino de la solución pacífica siempre y el diálogo como la forma de resolver cualquier diferencia entre las naciones. Pareciera que el tema principal no era esta supuesta relación entre el presidente Maduro y el crimen organizado, sino los mismos funcionarios de Estados Unidos han dejado ver su interés en el tema del petróleo, pero solamente en Venezuela no es el tema del petróleo, sino también el uranio. ¿De qué manera, qué lectura le da usted con esta situación de que no solamente es la captura de Nicolás Maduro, sino los dichos ya sobre el petróleo que ha hecho Estados Unidos, presidente? Yo lo diría en dos sentidos, ¿no? El primero, los recursos naturales de cualquier estado o nación son parte de la soberanía de las naciones y es el pueblo y sus gobiernos quienes deben de definir cómo se utilizan estos recursos naturales. Esa es siempre nuestra posición. Ahora, por otro lado, como lo dije en el documento, si el objetivo que nosotros creemos que es positivo para todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe, es fortalecer al continente como un bloque económico, nuestra visión es que no es con la fuerza ni con la visión de un solo estado, sino es la cooperación para el desarrollo de todos los estados que componen el continente. Que esto es deseable y factible, no solamente el Tratado Comercial de América del Norte, que siempre hemos defendido como la mejor forma de competir frente a los países asiáticos, en particular frente a China, sino que debe ampliarse a una cooperación mayor con todo el continente. Eso daría una fortaleza económica enorme a América Latina y en general a todo el continente americano, incluyendo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Esa fue una visión que en su inicio lo planteó el presidente López Obrador. Nosotros coincidimos y creemos que es la forma de avanzar hacia la fortaleza económica del continente americano. Pareciera que con el control de las reservas de petróleo de Venezuela en Estados Unidos se controlaría el precio del petróleo, presidenta. ¿Qué lectura le da y de qué manera, si están contemplando algún ajuste en el precio del barril del petróleo en México con esta situación, con este nuevo? Vamos a esperar, a ver, siempre ocurren, no ha cambiado mucho, de hecho el peso amaneció abajo de 18, no ha cambiado, digamos, bajó un poco el precio del petróleo, pero no ha cambiado en demasía, entonces vamos a esperar. Y ustedes saben que además nosotros presentamos un precio del petróleo en el presupuesto, pero siempre hay garantías en México si es que llegara a bajar el presupuesto nacional a partir de la disminución del precio del petróleo. Personalmente, ¿usted ha hablado con otros mandatarios de la región, no solo de América, sino de Hablé otros continentes? con el presidente Petro el sábado y hablé con el presidente Sánchez de España. Me buscó él. Hablé con él, de ahí surge este posicionamiento que hicimos conjunto, que esencialmente recupera el posicionamiento que hizo México el sábado. Ayer hubo una reunión de cancilleres de CELAC y entiendo que el día de hoy y mañana va a seguir habiendo reuniones. Mañana hay una reunión de la OEA y pues esta visión que no debe ser por la fuerza, sino siempre con el diálogo y el entendimiento.
El presidente Donald Trump atacó Venezuela, ha amenazado a Dinamarca con hacerse de Groenlandia, ha amenazado con hacerse del poder del Canal de Panamá, amenazó a Cuba, amenazó a Colombia, incluso ha dejado ver sus intenciones de intervenir en México. Presidenta, ¿quién le puede poner un límite a Donald Trump cuando ni siquiera él respeta las propias leyes de su país? Los pueblos y la fortaleza de México. Por eso en México hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución. Y la defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todos. Hay algunos que no, que buscan la intervención externa para fortalecerse, pero eso no lleva a nada. Se equivocan quienes piensan que fortaleciéndose afuera van a tener mayor presencia con el pueblo de México. No, la soberanía es algo inherente a nosotros, está en nuestra Constitución, en el artículo 39 y 40, y debe ser la posición de todas y todos los mexicanos, la defensa de nuestra soberanía. ¿Buscaría una llamada con el presidente Trump cuando incluso a raíz de la captura del presidente Maduro ha dicho que hay que hacer algo con México? Por ahora no tenemos pensado una llamada, hay coordinación, hay colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación. Hay 4 principios que es muy importante que ustedes conozcan, los pusimos en una lámina que establecen el entendimiento con Estados Unidos, que se estableció con el secretario del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, esta colaboración y coordinación basada en este entendimiento. En ese documento está establecido estos 4 principios que son reconocidos por ambos países: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno somos responsables en nuestro territorio, nos coordinamos, colaboramos, hay incluso información que nos da el gobierno de Estados Unidos o las agencias de Estados Unidos para la operación en México, hay colaboración en inteligencia, pero es muy clara la soberanía de las dos naciones. Y la responsabilidad, hay una responsabilidad nuestra aquí en nuestro territorio, y también Estados Unidos tiene una responsabilidad, desde la atención a las causas para evitar el consumo de drogas en su país, como también el que no haya tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México, como también lo que ellos deben hacer en su territorio, porque nosotros colaboramos para que además no lo hacemos con convicción de que no pase droga de México a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en su territorio? Ya cuando llega allá, ¿quién distribuye esa droga? ¿Dónde queda el dinero de la venta de la droga ilegal? Ellos también tienen una tarea dentro de su territorio, por eso hablamos de responsabilidad compartida y diferenciada. Respeto y confianza mutua. Tenemos que tener confianza entre las naciones y respeto entre las naciones. Y cooperación sin subordinación. Estos son 4 principios que hemos establecido en la relación y el entendimiento con ellos. Y hay avances importantes. El jueves vamos a presentar, va a ser en Morelos, porque el jueves vamos a Morelos, pero ya los resultados de todo el 2025 en materia de disminución de delitos de alto impacto y el trabajo que hacemos para la construcción de la paz y la reducción en el tráfico de drogas y la cero impunidad, la disminución en delitos. Hasta ahora, hasta noviembre, presentamos una reducción desde que nosotros llegamos a noviembre de 37% en homicidios dolosos, 32 homicidios menos cada día. Son alrededor de 300 toneladas de drogas incautadas, más de 1,000 laboratorios desarticulados y disminución
en una buena parte de los delitos. Y vamos a seguir trabajando con las dos esencias de nuestra estrategia, que es la atención a las causas y la cero impunidad. Y ahora hay más colaboración con la Fiscalía General de la República, el cambio en el Poder Judicial ayuda a que haya una reducción de la impunidad en nuestro país. Y vamos a seguir colaborando, cooperando en el marco pues, de estos principios. Presidenta, pareciera contradictorio que con estos dichos de que hay que hacer algo con México, meses pasados, tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio han reconocido la colaboración y el trabajo que han hecho con México. Sí, han manifestado en varias ocasiones que es un muy buen momento de la relación con México. Recuerden que el Consejo Nacional de Seguridad también envió a delincuentes a Estados Unidos, se han extraditado otras personas. Entonces hay colaboración, hay cooperación y siempre pues con el principio del diálogo. Y más allá de las diferencias, es importante que nuestra posición sea firme, clara siempre, en términos del respeto a nuestra soberanía y la visión del respeto a la soberanía de todos los pueblos y naciones, y al mismo tiempo cooperar, colaborar con base en nuestros principios. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vamos, a ver, aquí mismo vamos acá y luego para acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Bueno, continuando con este tema, después de lo que vimos el sábado, hubo algunas manifestaciones en la Ciudad de México. Preguntarle cuál sería su llamado, porque bueno, hubo confrontaciones entre pues distintos pues personas que están a favor de la intervención, personas que no están a favor, venezolanos, mexicanos. ¿Cuál sería su llamado para esta unidad que usted está pidiendo, Presidenta? Paz, siempre. Hacer las manifestaciones de manera pacífica. México es un país libre, aquí se respeta la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, y siempre hay que hacerlo de manera pacífica. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de 24 Horas. Estas llamadas que sostuvo con el presidente, ¿hubo alguna otra situación en la que quedaran? Creo que ya se oye. ¿Ya se escucha? Gracias. En la que quedaran, por ejemplo, ¿hubo algún tema en el que más allá de un pronunciamiento vayan a hacer alguna acción conjunta de alguna otra forma? Llamó el presidente Petros al presidente CELAC en este momento. Ayer se llamó a una reunión de los cancilleres, asistieron varios representantes de distintas naciones y el día de hoy entiendo que va a haber otra reunión para mantenernos en contacto con todos los países de América Latina. Con el presidente Sánchez habló también de la reactivación de la relación bilateral entre ambos países. Él nos buscó, le tomé la llamada, manifestó su solidaridad con América Latina, con México en particular, y quedamos de volvernos a llamar. Después no tocamos en particular ese tema. Pero sí podría haber ya… De todas maneras, hay relación con el gobierno de España, ustedes lo saben. No hay ninguna ruptura en las relaciones. Está el tema, por supuesto, del perdón. Recientemente, tanto el canciller de España como el secretario de Cultura de España, derivado de las exhibiciones que ha habido, porque fueron varias exhibiciones que están en España en este momento, tanto de mujeres indígenas como de piezas arqueológicas de distintas culturas, civilizaciones, hicieron un reconocimiento a los pueblos originarios y a situaciones de exactamente, no quiero poner palabras en ellos que no hayan dicho, pero a la situación de la llegada de los españoles en el siglo XVI y la conquista.
Entonces, nosotros reconocimos esas declaraciones, pero hasta el momento pues seguimos con la relación que hemos tenido hasta siempre. ¿Podría darse ya un pase de hoja a esta situación? Bueno, ya, eso ya lo veremos más adelante. También preguntarle, Presidenta, ¿ha enviado usted alguna carta de manera particular a las Naciones Unidas o a la OEA o ha hablado con alguno de los representantes? Está, por supuesto, los representantes, está el embajador Vasconcelos y ahora Alejandro Encinas es nuestro representante ante la OEA y ellos pues defenderán la posición de México que dijimos el sábado, que ha sido siempre nuestra posición y la que manifestamos el día de hoy. Este entendimiento que usted señalaba hace unos momentos que se tiene entre México y Estados Unidos, ¿es garantía para que Estados Unidos no intervenga en México bajo el pretexto de capturar a alguno de los capos de la droga? ¿Y usted tiene miedo, como asegura Donald Trump? Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio. Pero nosotros lo manifestamos lo dijo él, varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, si mal no me acuerdo. Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario. La visión, el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención. Nosotros hemos planteado una estrategia integral que tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad en 4 ejes de la estrategia. La atención a las causas, que en días próximos vamos a presentar un apoyo adicional a los jóvenes, más que económico, es un apoyo para más acceso a la educación, a la cultura, al deporte, y este trabajo que hacemos territorial muy focalizado en distintos municipios para que los jóvenes puedan no estar en riesgo de acercarse a un grupo delictivo y si ya están en riesgo, sacarlos de ahí. Entonces, la atención a las causas de manera integral. Lo segundo es la consolidación de la Guardia, que hemos trabajado mucho en eso y vamos a seguir. Y en los estados también la consolidación de las policías estatales, que es una tarea de los gobernadores. La tercera es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, que a eso hemos dedicado muchos recursos y ahora con la coordinación de la Fiscalía va a ser todavía mayor. Y la coordinación con todas las entidades de la República, la coordinación entre las fuerzas federales y las instituciones federales y también con los estados de la República y con los municipios. Entonces, y vamos dando resultados y vamos a seguir así. Eso es una tarea de todos los días atendemos el Gabinete de Seguridad, ahora vamos a los estados para poder trabajar más de cerca todavía con los gobernadores, para poder atender pues no solamente los homicidios, sino también otros delitos que afectan, como el caso de la extorsión, al que le estamos dedicando también recursos y tiempo para erradicar la extorsión en nuestro país. Entonces, y trabajamos con Estados Unidos en capacitación, en comunicación, en información, y eso, esa forma de coordinación es buena. Pero la intervención no es una opción. Y aquí es un asunto de responsabilidad, porque hay quien aquí en México acostumbra decir es que se necesita mano dura, y no es eso, es un asunto de responsabilidad y honestidad.
porque nosotros vivimos en México la famosa guerra contra el narco, en donde había mucha hipocresía, porque se destinaron recursos en una visión además por encima de la Constitución, de incluso matar delincuentes sin juicio o presuntos delincuentes, porque cuando ocurre eso, pues ni siquiera se sabe. En eso nosotros no estamos de acuerdo. El respeto a la ley, el respeto a la norma es fundamental para la garantía también de la construcción de la paz. Entonces, nosotros vivimos eso, pero además con la hipocresía de un García Luna que estaba vinculado con el narco. Fíjense, por cierto, ahora lo ponemos. Entonces nosotros ya vivimos eso. Entonces se requiere honestidad y mucha responsabilidad, atención y disciplina para atender y estrategia el tema de la inseguridad en México y cooperar con Estados Unidos para evitar al máximo que lleguen drogas a Estados Unidos, porque no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a los de México, ni a ningún lado. Son drogas que tienen efectos muy, muy graves. Ahora, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos también tiene que actuar atendiendo a las causas, evitar que los jóvenes se acerquen a las drogas. Esa es parte sustantiva en la construcción de una política de construcción de la paz en el más amplio sentido de la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarle, el día sábado también, a partir de lo ocurrido en Venezuela, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues se pronunció con un mensaje en el que reiteró su apoyo directo a usted. Saber qué responde a este mensaje. Es muy buen mensaje, muy contundente, como siempre ha sido él. Y no es menor lo que ocurrió de la invasión, la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y él hace este mensaje y hay en nuestro movimiento hay mucha unidad. Y en este caso, cuando hablamos de la no intervención, es una unidad muy amplia. Y así debe ser. Hay quien desde la derecha no está de acuerdo con esto, inclusive llama a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente en el país, no tienen el apoyo popular y creen que desde fuera lo van a tener. Pero eso nunca ha sido cierto en México ni en ningún lugar. Entonces, la defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer pues el reconocimiento que hace el presidente López Obrador a mi persona. Sí, ¿ha tenido comunicación directa con el expresidente López Obrador? No, de manera directa no. ¿Buscaría alguna llamada telefónica para pues comentar sobre estos temas? No lo tengo pensado. Él mencionó cuando presentó su libro en este video que difundió que él regresaría a la vida pública por diferentes circunstancias, entre ellas para respaldarla y defender pues defender su investidura. Sí. Así es. ¿Considera que esta es una situación en la cual él podría regresar? Bueno, ese es un asunto de él, ¿verdad? Que él tiene que tomar su decisión, yo no puedo tomar decisiones por él. Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con la intervención en Venezuela. Eso incluso lo dicen las encuestas. Entonces, no creo que haya riesgo en este momento, no lo considero así, pero él pues es libre siempre. Y nosotros, pues con un reconocimiento muy amplio siempre al presidente López Obrador.
Gracias. Y con esta incertidumbre de lo que, bueno, a partir de lo que ocurrió el sábado, ¿cuál es el mensaje que usted daría a la ciudadanía sobre la seguridad en México y esta posibilidad que ha circulado en redes sociales, bueno, diversos mensajes de que México podría ser otro de los países pues, en donde podría haber esta intervención? Primero, el trabajo permanente de la presidenta, de su equipo, y en coordinación con todas las instituciones de todos los estados de la República. El trabajo permanente para disminuir la inseguridad. Y la búsqueda siempre de una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, manteniendo nuestros principios firmes. Ahora, yo lo he dicho de diferentes formas, pero México es un país libre, independiente y soberano. Y frente a cualquier intervención, el pueblo de México va a permanecer unido. Lo dice nuestro himno y así es. La gente defiende la independencia y la soberanía de México en una amplísima mayoría. Son muy pocos los que buscan el intervencionismo de fuera. Y no considero que haya riesgo. Gracias, Presidenta. Finalmente, saber si ya hubo comunicación desde la Cancillería o directamente desde Presidencia con la Presidenta interina Delcy Rodríguez. Todavía no hay comunicación con ella. ¿Se buscará comunicación en estos días o se esperará? Pues vamos a ver, también depende de ellos, ¿no? Okay. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en este contexto del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, preguntarle justamente sobre esto que decía hace un momento. Decía, son los pueblos los que pueden poner un alto pues a este tipo de violaciones al derecho internacional. Preguntarle sobre esto porque este tipo de operativos, si se le puede llamar así, ocurren en total impunidad. En esta ocasión fue en Venezuela, pero en México también ya ocurrió en julio de 2024, cuando presuntamente agentes estadounidenses intervinieron en el secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. México en aquel momento, el gobierno pasado, pues envió notas diplomáticas y Estados Unidos pues ni siquiera contestó apropiadamente a esas notas diplomáticas. Previamente había habido ya también comunicaciones con el gobierno estadounidense sobre otro tipo de intervencionismos, como por ejemplo el financiamiento a pues grupos opositores a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y lo mismo, o sea, Estados Unidos no contestó. Esto lo que nos refleja es que a Estados Unidos, pues sin importar quién esté gobernando ese país, pues ni es un socio confiable ni es un vecino amistoso. Entonces, preguntarle en realidad cuáles serían los medios de defensa que tienen los países, las naciones, para defender sus soberanías en contextos como el que estamos viviendo. Siempre es mantenerse unidos, la defensa de la soberanía nacional en todos los países y particularmente en México. El ser firmes, no estar zigzagueando en la definición clara y la cercanía con el pueblo. No hay de otra. El presidente López Obrador tiene una frase ahora que hizo su tuit que dice: puede ser una victoria en el corto plazo, pero no sé exactamente cómo lo dice, a ver si, pero es efímera. Por eso nosotros siempre vamos a defender. Dice, no olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. Y eso es así. Se puede ver como una victoria hoy, pero al final lo más importante es el apoyo del pueblo, el apoyo popular. Y en este caso, por eso nuestra defensa, nuestro gobierno siempre va a estar cerca del pueblo. Por eso los programas de bienestar son tan fundamentales,
porque el pueblo sabe que el gobierno está con ellos. Esa es nuestra mejor garantía, siempre. Y en la relación con Estados Unidos somos vecinos, somos socios comerciales, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y debemos buscar siempre una buena relación, no siendo firmes en nuestros principios, pero no buscar una confrontación, sino siempre una buena relación, por el bien de los mexicanos, de aquí y de allá. Siempre, por eso ahora que hemos vivido pues durante ya casi un año, que si los aranceles, que si otros temas, siempre decimos cabeza fría, porque hay que tener temperamento, sí, pero temple también, para mantener y buscar siempre una buena relación. No nos vamos a ir a ningún lado, somos vecinos para siempre. Presidenta, también sobre el mensaje que manda este ataque a la soberanía y al pueblo venezolano, pero este mensaje que manda al resto del mundo de que si países hegemónicos quieren los recursos, pues van a ir por ellos. En ese sentido, pues recordar que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y que ya quedó al descubierto que ese es el verdadero objetivo de esto que está pasando, de esta situación que estamos enfrentando como planeta, y preguntarle pues cómo estaríamos los mexicanos, las mexicanas preparadas, porque nos decía hace un momento, pues hasta en el himno lo conocemos desde niños, desde niñas, que hay que estar listos cuando esté el grito de guerra y si un extraño enemigo osare pisar territorio mexicano, pues estar listos para la defensa. Pero más allá de esto, pues preguntarle cómo podemos los mexicanos, las mexicanas estar listos para la defensa de nuestra patria y de nuestros recursos en momentos donde Donald Trump pues dice hay que hacer algo con México, hay que hacer algo con Colombia, hay que hacer algo con Groenlandia y con Panamá y todo lo que ya sabemos. Estar atentos e informados. Y conocer la historia de México, conocer la historia de lo que ha pasado. Y el pueblo de México tiene la soberanía en el corazón. Entonces, y nosotros vamos a seguir informando. Repito, no veo riesgos con México. En la relación con Estados Unidos, pues sí hay una situación especial que estamos viviendo desde que llegó el presidente Trump, pero vamos a buscar siempre el entendimiento manteniendo nuestros principios firmes. Sobre el tema de la Organización de las Naciones Unidas, también ya le preguntaban hace un momento, pero pues insistir, porque estas instituciones internacionales que fueron creadas justamente pensando en que no se repitieran escenarios como los de la Segunda Guerra Mundial, pues al final no están funcionando, o sea, no funcionaron con el tema Gaza, no están funcionando en este momento con el tema Venezuela, hay una inacción total de la Organización de las Naciones Unidas. Preguntarle si es momento de repensar, pues ya no quizá reestructurar la Organización de las Naciones Unidas, sino crear nuevos mecanismos donde realmente se pueda defender las soberanías nacionales. Tiene que ser el multilateralismo y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones, pero la ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección de el nuevo titular de Naciones Unidas, ¿cómo es? Secretario General de Naciones Unidas. Y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución, no fortalecimiento burocrático, sino su surgimiento. La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente y tienen que defenderla todas las naciones. Es decir, usted estaría porque las Naciones Unidas ya, digamos, se fortalezca, se salga de este letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo.
Presidenta, también preguntarle su opinión sobre el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Esto se lo pregunto porque las grandes corporaciones mediáticas construyen a los enemigos de las libertades y a los enemigos de la democracia. En el pasado, pues, construían a partir de la figura de los comunistas, ¿no? Eran los que se comían a los niños, etcétera. En este momento construyen a los enemigos a partir de conceptos como, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico, y también todo el tema de la dictadura, la autocracia. En México particularmente lo intentaron estos medios extranjeros, medios nacionales, en el contexto de las elecciones de 2024, construir esta imagen falsa del narcogobierno, el narcopresidente, la narcocandidata, el narcoestado, sin presentar ninguna prueba. Y sistemáticamente lo hacen, lo hicieron en su momento en Irak, ¿no? Con las armas de destrucción masiva, lo cual era una falsedad, justificando la invasión en Medio Oriente, en Afganistán, en otros lugares. Lo hacen con Gaza, lo hacen con Venezuela, lo hacen con Cuba, lo hacen con México, con Colombia, con Argentina, en fin. Preguntarle sobre este papel que se aleja sobre todo de los principios éticos del periodismo. En primer lugar, la ética periodística pues mandata a buscar la verdad y también mandata a los periodistas, a los comunicadores, respetar los derechos humanos, incluido no solo el derecho humano a la información, sino el derecho humano a la democracia, el derecho humano a la soberanía, el derecho humano también a la libre autodeterminación de los pueblos. Estas corporaciones mediáticas se alejan de todo ello, incluso la ética periodística nos, digamos que nos impone esta necesidad de luchar contra las grandes calamidades en el mundo, incluidas las guerras, las invasiones, el hambre, la pobreza. Y el fascismo, esos medios de comunicación no lo hacen, presidente. Entonces, preguntarle también su opinión al respecto. Tiene razón. Y digamos, la manipulación de las redes sociales, porque toda esta construcción de bots y de algunos comunicadores de las redes que influyen, y que una vez que salen ellos se activa automáticamente y no de manera orgánica con personas, sino principalmente con bots, con cuentas falsas manejadas por una persona, miles de cuentas falsas. Esta andanada en contra de uno u otro. Por eso es muy importante la mañanera, por eso es muy importante que haya medios alternativos como ustedes. Muy importante, porque si no, serían unos cuantos medios quienes dominarían la información. Tiene que haber otras alternativas de comunicación y de esos medios el derecho a la información, que en el caso de México está establecido en la Constitución. Miren, les voy a poner un ejemplo que me parece importante del Reforma de ayer. Miren fíjense. Porque desde mi perspectiva es una manipulación y les voy a mostrar por qué. Esta es la página 3 del Reforma de ayer. Entonces dicen, acusan que Maduro operó desde México. Más allá de si es cierto o no esto, que se basa en un documento de Estados Unidos, fíjense las fotografías que ponen al presidente López Obrador, pero vamos a leer la nota. Entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, habría coordinado operaciones vinculadas con el narcotráfico desde México. Más allá de si esto es cierto o no, ¿qué tienen que ver las fotografías con la nota? O sea, este es el periodo de Calderón. Toda la nota tiene que ver
con el 2006, el 2008, por acá habla del 2013, evoluciona acaso desde el 2011, 1999. Bueno, ¿dónde está Calderón aquí en la foto con Hugo Chávez? Y repito, no estoy acusando, porque no conozco la fuente de la información, más allá de si esto es cierto o no. ¿Cómo hablan del 2006 y el 2008, pero usan otras fotografías? Que por cierto, tampoco se conoce lo que se hizo en el periodo del presidente López Obrador con relación a Venezuela. En México hubo conversaciones donde también participó Estados Unidos entre la oposición venezolana y el equipo del presidente Maduro. Incluso hubo opositores que se resguardaron en la Embajada de México en Venezuela. Hay una historia larga desde 2019, pero esta idea, primero de la calificación de Maduro, pero más allá de eso, esta búsqueda de querer, esto que ha dicho la oposición siempre, México va hacia Venezuela. Que en realidad pues es un Estado soberano. Entonces es muy importante la información. Como ciudadanos también tenemos que buscar la información veraz y los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Ahora en la nueva ley de comunicaciones viene el derecho de las audiencias y pedí ahora a Pepe Merino y a la nueva comisionada del órgano, ya no es el IFETEL, ya no me acuerdo exactamente su nombre, que tienen, porque eso está en la ley, que tiene que regularse en particular en México el tema del derecho a las audiencias. ¿Cómo se va a garantizar el derecho de las audiencias en los medios de comunicación? Para garantizar lo que está en la Constitución, que es el derecho a la información y no a la construcción de una supuesta verdad cuando muchas veces está manipulada. Gracias, presidenta. Gracias.